Bienvenidos a nuestro podcast, nuevamente bienvenidos a Planeta Cero, de donde hoy, para abrir el programa, quería hacer unas pequeñas referencias al mundo del cine. Quería hablaros de una película en concreto que no se refiere o no trata sobre el mundo del misterio, que es, ya sabéis, nuestro tema principal aquí en Planeta Cero. Más bien es una película de ciencia ficción. Una película, más bien una saga, una franquicia, algo que ha movido millones y millones de dólares a lo largo de las décadas y décadas posteriores a la primera de las películas. Estoy hablando de Star Wars, las películas de Star Wars, y concretamente el film del que os quería hablar era la segunda película que apareció en su día de la saga, The Empire Strikes Back, que en español, si no me equivoco, se tradujo como El Imperio contraataca. Esta película apareció en 1980, era la continuación de lo que fue la presentación de la saga, era la segunda parte, y insisto, apareció en 1980 y fue rodada a lo largo de todo el año 1979. Y es aquí, con el tema del rodaje, con lo que vamos a enlazar un poco con la temática que yo hoy quería traer hasta aquí, hasta Planeta Cero. Los que hayáis visto el film, si recordáis, esta película, el Imperio contraataca, comienza con unas escenas en una especie de planeta helado, en un mundo completamente nevado. Estas escenas están rodadas concretamente en una zona de Noruega, en una zona de la Noruega central, muy cerca de una población que se llama Finse, una pequeña población, prácticamente una aldea por aquel entonces, y todos los paisajes gélidos se rodaron en lo que es una reserva natural, que es la que está en torno al glaciar, un glaciar con un nombre bastante complicado, vamos a ver si lo consigo decir bien, el glaciar Hardangerjokulen, es el nombre en noruego de este paraje, de este glaciar, al pie del cual está la localidad, insisto, que era un poco la base de operaciones, la localidad de Finse, que es donde vamos a centrar en torno a esta zona un poco la temática de hoy. Bueno, volviendo a la película, los que la hayáis visto, insisto, recordaréis, en todos estos parajes helados, una de las escenas más impactantes es cuando uno de los protagonistas, Luke Skywalker, que es interpretado por el actor Mark Hamill, es atacado por una especie de monstruo de la nieve, una especie de yeti extraño, que básicamente le ataca y se lo lleva a su cueva, suponemos que con intención de servirle de alimento, aunque finalmente el protagonista se defiende y consigue salir de allí con vida. Bien, esta escena concretamente, al parecer, no estaba en lo que era el guión original de la película cuando fue pensada, de este episodio quinto al que se le llamó El Imperio contraataca. Sin embargo, parece ser que fue agregada, o al menos eso es lo que dice la historia oficial, porque el actor que encarnaba a este protagonista, Mark Hamill, sufrió un accidente de tráfico y tuvo varias heridas, varios cortes en la cara, que bien se podrían haber disimulado con maquillaje, pero los productores en aquel momento decidieron agregar una escena que justificara un poco el porqué Mark Hamill, Luke Skywalker en la película, tenía esas heridas en la cara, ¿no? Y entonces, con el ataque de este extraño ser, en este extraño monstruo de la nieve, podría justificarse todo eso. Bien, esta es la teoría oficial. Claro que ahora yo me voy a ir a otra teoría, y que sinceramente es cierto que visité esta zona hace muchos años, estoy hablando creo que del año 2005-2006, era una época en la que yo residía en Noruega, no muy lejos de allí, además en la ciudad de Bergen, y en una pequeña visita turística, en una escapada de fin de semana, visitando la zona de Flam, que vamos a ver que está muy cerca, al final me acerqué, después de saber que en esta zona se había rodado esta famosa película, un poco a ver los parajes.
aunque cierto es que mi presencia allí pues fue en verano y ni mucho menos tenía nada que ver, ¿no?, la apariencia del lugar a cuando se rodó la película, que era lógicamente en invierno, y vamos, lo que se buscaba era que cuanto más nevado estuviera todo, muchísimo mejor. Pues bien, en mi visita a la zona recogí algunos testimonios de lo que va a ser el asunto central del podcast de hoy. Y es que parece ser, o al menos los locales, la gente local de aquella zona todavía, y estoy hablando del año, insisto, 2005, yo creo que fue 2006 concretamente, el año en el que yo estuve en esta zona, estuve visitándola, 2006 efectivamente. Incluso en el año 2006 todavía se seguían hablando de este tipo de leyendas. Leyendas de una especie de monstruo de la nieve, de una especie de yeti, si podemos emplear lo que es la nomenclatura del Himalaya. Bueno, una especie de monstruo, mitad humano, mitad simio, de un tamaño realmente bastante colosal. Después pasaremos a ver las descripciones que se hacen de este extraño ser. Y todavía, insisto, en esta época que yo visité la zona se hablaba de esa leyenda, de la posibilidad de que este ser en su tiempo hubiera habitado, hubiera estado por la zona de Finse y alrededores. Bien, ahora no estoy diciendo que el ser al que se atribuyen estas leyendas fuera exactamente lo que aparece en el film, en la película de Star Wars, pero lo que sí que se rumoreaba y se sigue rumoreando por toda esta zona en torno a Flam y más concretamente de la pequeña población de Finse, es que George Lucas, de la misma manera, George Lucas, el productor, el creador de toda esta saga de Star Wars, de la misma manera que a mí, cuando yo fui a esta zona, se me contaron estas leyendas, también posiblemente a George Lucas alguien le contara este tipo de leyendas, y de ahí sacó la inspiración el hecho de estar rodando en esta zona para crear ese tipo de monstruo o ser que atacaba al protagonista de la cinta. Yo insisto que por las descripciones que después pasaremos a dar, desde luego nada tiene que ver, no es ni mucho menos un monstruo de un planeta remoto nevado que aparece por las buenas y se come a las personas. No tiene nada que ver con lo que los locales han descrito a lo largo de los años, que parece ser que ha aparecido y que aparecía por esa zona. Pero, insisto, George Lucas pudo sacar, si alguien le contó esta leyenda, pues esa idea. Es una de las teorías, lo mismo que la otra teoría de la que hablábamos, la versión oficial, de que bueno, se le ocurrió esta idea, que también habría que ver de dónde se le ocurrió, para ver aquellas heridas que había que poner en la cara del protagonista, a ver de dónde se sacaban. Bien, esta es un poco ya la primera aproximación que quería yo hacer a la cinta, ¿no?, al Imperio Contraataca, y a la zona donde se rodó y a la zona en la que se producen las leyendas de la aparición, o se producían las leyendas de la aparición de este extraño ser, al que a partir de ahora, si me excusáis, voy a intentar llamar el Yeti noruego, porque aunque veremos que podemos denominarlo de muchas formas, pues yo creo que es una denominación bastante sugerente, comparándolo con este abominable hombre de las nieves que aparecía en el Himalaya, el Yeti, y lógicamente ubicándolo en Noruega, y concretamente en torno a esta zona de Finse, la zona del glaciar, y que está, insisto, bastante cerca de una población algo más grande y conocida como es Flam. Vamos a, lo primero, a ubicar el lugar, insisto, en una zona de la Noruega central. Bueno, Noruega ya sabéis que es un país realmente de norte a sur o de sur a norte muy alargado, así que en este sentido sería un poco zona centro-sur, pero sí que es cierto que es una zona muy montañosa, es una de las donde se ensancha el país. Si uno sube más hacia el norte del país, pues se va estrechando, pero en esta zona sí que bueno, hay muchas zonas de interior, y precisamente esta es una de esas zonas. No está muy lejos, insisto, de una ciudad muy importante como es Bergen. De hecho, yo recuerdo ir en automóvil hasta Flam, y fueron unas pocas horas, tampoco es ningún viaje que suponga una locura. Insisto, desde Bergen se puede alcanzar en automóvil,
Y una vez que uno llega a Flam, que es una localidad bastante famosa, porque hay muchísimas leyendas también de elfos, de gnomos, y hay un ferrocarril, una red de ferrocarril en Flam que dicen que es absolutamente espectacular, los parajes por los que discurre, que básicamente es una de las razones por las que yo me dispuse a visitar Flam, para tomar este ferrocarril y disfrutar de los paisajes. Pues bien, en esta localidad de Flam es donde se inicia esta red de ferrocarriles, que curiosamente es la única forma de llegar hasta Finse, hasta la población en cuestión a la que nos estamos refiriendo hoy. Y es así porque en Finse no hay carretera que conecte la población con ningún otro lugar, tan solo se puede llegar a través del ferrocarril. Finse está ubicado a la vera de un pequeño lago, e insisto, básicamente en las faldas de este glaciar de nombre impronunciable, Hardanger-Jökull, que, bueno, pues lo comentaba al inicio, insisto, una reserva natural. En Finse, en la pequeña población, a día de hoy, apenas queda población, está básicamente dedicado el lugar al turismo, a este turismo glaciar, por así decirlo, y a este turismo de invierno. Sobre todo lo que hay son alojamientos, pero alojamientos en este sentido tipo cabañas turísticas, con lo cual Finse a día de hoy no esperéis, ya por lo que estoy diciendo, ya es una localidad a la que es difícil llegar, tan solo se puede hacer a través de este tren que sale de Flam, y no penséis que puede ser un lugar pues al que podéis ir y estar allí visitándolo y haciendo grandes cosas, porque apenas hay a día de hoy nada. Ya insisto, en la época en la que se rodó este film del que hablaba al principio, el Imperio contraataca, pues apenas era una pequeña aldea. Bien, ¿qué se encuentra uno? ¿Qué historias se encuentra uno cuando llega a esta zona, en particular a Finse, pero ya a lo largo de toda la zona, ¿no? Toda la zona en torno al glaciar que os comentaba, y ya incluso a partir de Flam ya pude uno empezar a escuchar estas historias. Bien, son unas historias que se remontan a hace siglos, lo cual nos puede hacer pensar que no estamos hablando de un solo ser, o en este caso hablaríamos de un ser bastante longevo, sino que posiblemente haya sido, bueno, pues una familia, una tribu quizá de estos seres, de estos yetis, que en algún momento dado llegaron a la zona. Y bueno, es cierto que tratándose de un lugar bastante inaccesible pudieron subsistir allí hasta que, bueno, quizá el último descendiente acabó por desaparecer. Y es que los últimos reportes o las últimas historias que han habido datan de principios de los años 70 del siglo XX, de los 1970. Son los últimos avistamientos que se han tenido de este ser, o que se tuvieron, con lo cual o bien a partir de entonces los seres en cuestión se han escondido muy bien, o bien directamente han acabado por desaparecer. La descripción que os comentaba antes, que es algo interesante, no os penséis que se trata de un monstruo de fantasía ni nada por el estilo. Hay incluso quien piensa, después de conocer todas estas historias por la descripción, que pudiera ser un oso polar. Bueno, es una zona demasiado al sur para que haya osos polares, esta de Flam y de Finse, pero bueno, igual que estamos hablando de yetis, pues parece que tiene más lógica poder hablar de osos polares, pero lo cierto es que la descripción tampoco encajaría mucho. En todo caso, estamos hablando de un bípedo, de un animal o de un ser que se desplaza pues caminando, como lo puede hacer un ser humano, sobre dos piernas o sobre dos patas, con lo cual puede mantenerse erguido, puede caminar erguido, y de ahí un poco este aspecto antropomorfo es lo que le hace compararlo con el yeti del Himalaya, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de seres un poco de la misma familia. Los que lo vieron, aunque es cierto que las descripciones son siempre, bueno, yo no sé si decir aproximadas, o como siempre suele pasar en estos casos, cada persona que lo ve lo describe de una manera, no hay claridad, siempre se le ve a lo lejos. Incluso tengo que decir que he estado intentando buscar fotografías y reportes a través de la red, a través de Google, y no he encontrado absolutamente nada.
y ni siquiera cuando estuve en la zona, pues nadie tampoco me pudo enseñar una fotografía. Esto tampoco nos debe de sorprender porque pasa, yo creo, absolutamente con todos los seres de estas características, que se habla mucho de ellos y todos son descripciones de testigos, pero nunca hay fotografías. Si hay alguna es muy borrosa, lo mismo que si hay vídeos, son muy borrosos, apenas se aprecia nada. En cualquier caso, se describe al ser, que es a lo que iba yo antes, como este bípedo de una altura muy considerable, unos 2,5 metros, es más alta que cualquier ser humano, incluso hay quien lo llega a elevar hasta 3 metros, que ya me parecería una barbaridad. Pero sí, estamos hablando de pues más de 2 metros en cualquier caso, y 2,5 metros, incluso 3 metros en algunos casos se le describe. Siempre con este pelaje blanco, que sería característico de estos yetis, siempre recubiertos por el pelaje blanco, que parece ser que los puede camuflar en este sentido en la nieve, ¿no? En estos parajes nevados, y con rasgos no tan humanos, sino más bien simiescos. Algunos de los testigos lo describen más como un simio, como más animal, otros con unas características, con unos rasgos algo más humanos. En cualquier caso no llega a ser ni mucho menos un humano, completamente cubierto de pelo, incluso gran parte del rostro también. Yo diría que, como se suele comentar muchas veces, un yeti en toda regla. Bien, no sabemos exactamente si el ser en cuestión es más humano, más simio, más oso. La verdad es que los testigos hay de todo. Entonces estos reportes, pues yo no sé hasta qué punto nos pueden ser fiables, más o menos. Yo en este punto lo que quería era hacer un pequeño recorrido por todos estos seres, grandes seres antropomorfos, salvajes, que hay a lo largo y ancho de todo el planeta. Yo lo he querido comparar con el Yeti, que es la típica leyenda del Himalaya, básicamente por el pelaje blanco, ¿no? Y también porque estamos hablando de una zona, de unos parajes congelados con muchísima nieve. En este sentido, pues parecería un monstruo o un ser más parecido a los que hay en el Himalaya, a los yetis. De aquí que lo he querido desde el principio denominar como el yeti noruego. Pero como bien ya estaréis pensando, o en algún momento ya os habrá venido a la mente, en Estados Unidos está la leyenda del Bigfoot. El Bigfoot, que ciertamente es un ser parecido, pero se ha descrito muchas más veces con pelaje marrón. Lo veo lógico, ¿no? Se supone que es un ser que se esconde entre los bosques perdidos de Estados Unidos, y es más fácil camuflarse, ¿no? Con un pelaje marrón que lógicamente con un pelaje blanco, que correspondería más a zonas heladas. En este sentido también hay leyendas de otro Bigfoot, que es el Bigfoot que se ve en Canadá. Que si bien en ocasiones corresponde con el Bigfoot de Estados Unidos, en otras ocasiones se habla de un Bigfoot blanco, que básicamente tiende más a camuflarse cuando llega el invierno canadiense. Y estas leyendas también existen. Este sí que se compararía más a este ser del que estamos hablando en Noruega. Si nos vamos un poquito más allá, pues también tenemos la leyenda del chupacabras en México, que del chupacabras se han dicho tantas cosas, incluso se ha relacionado con alienígenas, que ya no sé si incluso podríamos conectar con todos estos seres antropomorfos, pero ahí está. Y luego yo quería llegar a una de las a otro de estos seres, a otra de estas leyendas, que es otra especie de yeti, en este caso bastante cercano a este de Noruega, que sería uno al que se suele llamar el chuchuná. El chuchuná sería algo así como el yeti siberiano. Es un ser de estas mismas características, también con pelaje blanco, básicamente como el que estamos comentando, el de Noruega o incluso el del Himalaya. Pero este es originario de Siberia, de las zonas más profundas de Rusia, de la estepa siberiana. En este sentido, podría ser quizá el que más pudiera estar en conexión con este de Noruega, básicamente por proximidad geográfica. Es complicado pensar que un Bigfoot o el Bigfoot blanco de Canadá pues haya llegado
a Noruega, a no ser que lo hiciera cruzando directamente a través del Ártico, pero sin embargo, bueno, desde Siberia a Noruega sí que ha podido haber alguna conexión, incluso en Laponia se tienen, en la Laponia finlandesa se tienen algunos reportes también de incidentes con seres de estas características, que podría ser un poco la conexión entre Noruega, Finlandia y yéndonos más al este a Siberia, todo un corredor nórdico por el que podrían haber avanzado estos seres. El chuchuná siberiano, bueno, la verdad es que levantó bastante revuelo en una época, concretamente en la época de la Unión Soviética, en la época comunista. Había bastante obsesión con hacerse con uno de estos ejemplares, teniendo en cuenta todas las leyendas que se contaban, y tanto en los años de 1950, en los 50s, como en los 70s, en la época, curiosamente, que se tienen los últimos reportes del Yeti noruego, se hicieron varias investigaciones, exploraciones incluso, intentando, bueno, pues no solo tener más información sobre estos seres, sino incluso ver si era posible capturar alguno. Finalmente, todas las investigaciones que se llevaron a cabo en la Unión Soviética durante todos estos años dejaron la conclusión a finales de los 70, de los años 70 del siglo XX, que el chuchuná, si en algún momento existió, que parece ser que sí, ya era un animal o un ser extinto, parece ser que ya había completamente desaparecido. Curiosamente, insisto, el Yeti noruego, este Yeti noruego al que yo no sabría qué nomenclatura ponerle aparte de esta, en Noruega lo describían, insisto, yo cuando estuve en esta zona lo describían sin un nombre concreto, simplemente como este ser blanco enorme. Yo cuando saqué a relucir la palabra Yeti dijeron, sí, bueno, es una especie de Yeti, es como nuestro Yeti noruego. Una leyenda que casualmente también acaba en estos años 70 del siglo XX. Desde entonces no han habido más reportes. Y bueno, como suele pasar en todos estos casos, a medida que el mundo se ha ido interconectando, a medida que ha sido más fácil, pues por ejemplo, a día de hoy, tomar fotografías o vídeos, ¿quién no lleva un teléfono celular constantemente en su bolsillo? En el momento que se encuentra con un ser de estas características, puede tomar una foto, un vídeo con facilidad. E insisto, el mundo se interconecta, es mucho más fácil, o lo ha sido en todos estos últimos años, viajar, ir de un lugar a otro, investigar. Curiosamente, la mayoría de estos sucesos misteriosos comienzan a evaporarse y a desvanecerse cuanto más interconectado y más fácil es obtener información. Al final no sabemos si se trata efectivamente de leyendas, de invenciones de los locales, quizá para ahuyentar posibles turistas o viajeros que llegan al lugar. No lo sabemos. En cualquier caso, bueno, quería traeros esta pequeña información sobre el Yeti noruego y, bueno, simplemente que sepáis que además de todos estos extraños seres que hemos ido comentando, el Bigfoot, el chupacabras, el chuchuná, bueno, pues también tenemos este Yeti noruego en la zona de Flam y concretamente en torno a este glaciar de Hardangerfjorden, muy cerca de la pequeña población de Finse. Era el programa de hoy aquí en Planeta Cero y espero que os haya gustado. Hasta una próxima ocasión.